Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema relacionado con la media aritmética y la geométrica. Después vamos a comparar los resultados y veremos qué diferencias tienen. Leamos el problema. El uso de turbinas eólicas es considerado como una alternativa limpia para generar energía renovable. A través de los años ha ganado más popularidad y su capacidad acumulada instalada ha ido incrementando como se muestra en la siguiente tabla. Pronostica cuál será la magnitud de la capacidad instalada en el 2022 usando dos tasas de crecimiento, una calculada con la media aritmética y otra con la media geométrica. Después se nos pide ver cuál de estas dos tasas es la más adecuada. Voy a proceder a explicar la gráfica. Bueno, aquí tenemos en gigavatios o gigawatts la capacidad acumulada instalada. Aquí tenemos los años y aquí tenemos la tasa de crecimiento bianual. Primero hay que entender qué es una tasa de crecimiento. Es un porcentaje que nos indica qué tanto creció algo. En este caso vemos que del año 2002 al año 2004 hubo una tasa de crecimiento de 53%. Esto significa que si multiplicamos lo que había en el 2002, en este caso es 31.2, por la tasa de crecimiento más 100%, tendremos como resultado lo que hubo en el año 2004. Esto de aquí, 100% más 53%, es igual a 1.53, porque es un porcentaje. Eso significa que es dividido entre 100. Esto aplica para todos los años y para calcular la tasa de crecimiento simplemente se dividió el, el número del 2024 del 2004 entre lo que hubo en el 2002 y después se le restó el 100%. Resolvamos el problema usando la media aritmética. La fórmula nos pide sumar todas las tasas de crecimiento y después dividir el resultado entre el número de tasas. Primero veamos cuánto vale n. N vale 9 porque vamos a poner 9 tasas de crecimiento. Vamos a checarlo. Esto es una, esto es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, n es igual a 9. Y bueno, para sacar la media aritmética, eh, sumamos todas las tasas de crecimiento. En este caso, para que estemos claros, como es una tasa de crecimiento, le voy a agregar el 100%. Esto no es tan importante en la media aritmética, pero se vuelve relevante cuando calculamos la media geométrica. Pero para evitar confusiones, lo vamos a hacer en los dos casos. Entonces primero pongo 153%, le sumo 155% y continúo así hasta 123%, que sería el último dato. Y todo esto lo voy a dividir entre 9. Si ustedes lo hacen paso por paso, verán que tendremos que dividir 1256% entre 9. Y el resultado viene siendo 139.56%. Y como es una tasa de crecimiento, le restamos el 100%. Entonces, la tasa de crecimiento bianual promedio
es igual a 39.56% si es calculada con una media aritmética. Para el año 2022 necesitamos una n de 11. ¿Por qué de 11? Imaginemos que la tabla sigue. Entonces, si seguimos esta sucesión, después de 2018 seguiría 2020. Y después del 2020, lo voy a poner acá abajito, seguiría el 2022. Cosa que se nos pide calcular. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La tasa respectiva para 2020, que en este caso no la conocemos, sería la 10. Y la que vamos a calcular sería 11. Entonces, la tasa, no, el valor en gigavatios para el 2022 que se pronostica usando la tasa promedio calculada con la media aritmética, se obtiene usando la siguiente fórmula. Primero ponemos el valor inicial, en este caso estamos iniciando en el 2002, voy a poner 31.2 gigavatios, lo multiplicamos por 1 más la tasa promedio. Recordemos que como es un porcentaje, se divide entre 100. Entonces esto más 1 es igual a 1.3956. Y como exponente, la n, que la n viene a 111. Aquí voy a aclarar un punto. Recordemos que hay una regla que dice que el exponente solo afecta al número que está inmediato. No afecta al 31.20.2 porque está separado. Si estuviera dentro de un mismo paréntesis, sí afectaría, pero en este caso no. Entonces, primero sacamos este resultado y después lo multiplicamos por 31.2. Y lo que se pronostica para el 2022 es una capacidad acumulada instalada de 1220.04 gigavatios. Ustedes lo pueden comprobar con su calculadora. Esta es una representación gráfica de la tasa que hemos calculado y cómo se usa para pronosticar la capacidad acumulada instalada en los años por venir. Aquí vemos que en el 2002 empezó exactamente en el mismo valor de 2002 y después fue incrementando. Vemos que en algunos años hay diferencia. Por ejemplo, en el 2010 la capacidad acumulada instalada fue superior a la que se hubiera pronosticado usando la fórmula. Pero en el 2018 vemos que es ligeramente inferior la real a la pronosticada. Es normal que haya una diferencia mínima. Pero aquí vemos que si fuera a coincidir, tocaría en el medio. En este caso no lo hace y está un poquito más arriba en el 2018. Ahora haremos lo mismo, pero con la media geométrica. La n no cambia, la n sigue siendo 9. Y la fórmula nos pide multiplicar todas las tasas y sacar la raíz enésima del resultado. Si sumamos a las tasas 100% y las multiplicamos entre sí, o sea, en este caso sería la raíz enésima, en este caso es 9, la raíz novena. De 1. No, de 153%.
multiplicado por 155%, multiplicado por el número que sigue, y así seguimos hasta 123%, y sacamos la raíz novena. Tendremos como resultado, primero tendremos como resultado un número muy grande. Sería la raíz novena de 1.925 por 10 a la 19. Y es un resultado muy grande, pero no importa porque pues, la raíz novena va a reducir este número demasiado. Y bueno, esto nos da igual a 138.90%. Y por lo tanto, la tasa de crecimiento promedio es igual a 38.90. Recordemos que en este caso le estamos restando el 100% porque es una tasa de crecimiento. Y bueno, este es el resultado, calculado con la media geométrica. Recordemos que para el año 2022 necesitamos una n de 11. Y si usamos la fórmula, veremos que tendremos una capacidad acumulada diferente a la que se calculó con la media aritmética. En este caso, bueno, voy a escribir primero la fórmula para que recuerden cómo sería. Sería 31.2 porque es el valor inicial multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, que viene siendo esto, más 1, o sea 1.3890, con el exponente n, y en este caso n es 11, entonces sería a la 11, y nos da como resultado 1158.76 gigavatios. Esta es una representación gráfica de la tasa que hemos calculado y cómo se puede usar para pronosticar la capacidad acumulada en los siguientes años. Vemos que se parece mucho a la gráfica que les mostré previamente con la media aritmética. Esta es la gráfica con la media geométrica. Y voy a destacar dos cosas. Pues empieza en el mismo valor inicial como en la otra tabla, la otra gráfica, pero aquí también termina en el valor final que usamos para calcular el promedio. Entonces este sería la tasa promedio real. Aquí podemos comparar las dos estimaciones y pues aquí vemos esta pequeña diferencia. También vemos que conforme el promedio, conforme las líneas se separan del origen, que el origen es el 2002, difieren más. En el 2018 hay una diferencia de 25.86 gigavatios. En el 2022 hay una diferencia de 61.27 gigavatios. Es una diferencia mínima, pero es una diferencia que tenemos que saber que existe. Y si tenemos la oportunidad para las tasas, tenemos que usar la media geométrica para obtener su promedio. Y también les recomiendo usar todos los decimales. Si pueden, usen herramientas tecnológicas. En lugar de nomás usar su calculadora, pueden usar Excel para realizar las operaciones y así evitar perder decimales. En este problema aprendimos que la media aritmética no es siempre la mejor opción para calcular promedios. Tampoco es la única opción. Aunque nos dio un resultado muy parecido, es preferible usar la media geométrica para calcular la tasa promedio de algo. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y que el video les haya gustado. Otra cosa importante es que la media geométrica siempre será menor a la media aritmética. En internet hay muchas demostraciones que comprueban lo que les acabo de decir. Y si tienen más curiosidad del tema, los invito a investigar
y aprender algo más. Y bueno, hasta la próxima.